Mi matrimonio terminó frente a un marco de fotos barato. No hubo gritos, no hubo platos rotos, solo una sala de espera con el aire acondicionado demasiado frío. He pasado la mayor parte de mi vida en salas de espera, de una forma u otra. Manos frías, el manguito de la presión arterial apretando un poco más de la cuenta, una enfermera que te llama por tu nombre sin importar los años que tengas. Nunca, ni por un segundo, pensé que una de esas salas sería el lugar donde mi vida entera se desmoronaría. Un sistema de aire acondicionado funciona a través de un ciclo cerrado. Compresión, condensación, expansión, evaporación. Si hay una fuga, por más pequeña que sea, el sistema completo pierde presión. El aire sigue saliendo fresco por las rejillas, pero el motor empieza a trabajar el doble. Se calienta, se fuerza, intentando compensar lo que se está perdiendo en el aire de manera invisible. Hasta que un día, en medio del verano más brutal, el compresor simplemente se quema y todo se detiene. Mi matrimonio fue exactamente igual. Hubo una fuga silenciosa. Y yo, el hombre que ha pasado 22 años encontrando fugas de gas refrigerante en la oscuridad, no vi la que estaba vaciando mi propia vida. Me llamo Baltasar, tengo 54 años. Manejo un pequeño negocio de reparación e instalación de aire acondicionado y calefacción aquí en Houston, Texas. Llevo más de 2 décadas en esta chamba. Tengo 3 trocas de servicio, media docena de muchachos trabajando a mi cargo, y una espalda que me recuerda cada mañana los miles de motores que he levantado a pulso. Houston no es una ciudad que te perdone la debilidad. El calor aquí no es solo temperatura, es un peso físico, un peso aplastante y húmedo que te roba el aire antes de que te des cuenta. Pasamos los veranos enteros en los techos de las casas en Pasadena y el East End. Trabajamos bajo 100 grados de temperatura en agosto, sintiendo cómo el alquitrán de los techos se derrite lentamente bajo nuestras botas de trabajo. Yo soy un hombre de trabajo, siempre lo he sido. No soy el tipo de hombre que presta atención a los detalles sutiles, que no involucran un motor quemado, un cable suelto o un manómetro de presión. Esa es la pura y cruda verdad de mi existencia. Puedo desarmar el sistema de ventilación de un extraño hasta el último tornillo, encontrar la falla exacta en la oscuridad y dejarlo funcionando como nuevo. Pero no me di cuenta de que mi propia esposa llevaba 6 meses sin mirarme a los ojos durante la cena. Les digo esto desde el principio porque es importante para entender lo que pasó después. Las señales siempre están ahí, como el sonido metálico de un motor que empieza a rozar, pero uno elige no escucharlas hasta que el sistema colapsa por completo y te deja en el silencio. Mi esposa es Jimena. Tiene 49 años. Trabaja en la recepción de una clínica de odontología estética muy exclusiva en la zona de River Oaks. Es un mundo completamente distinto al mío, separado por unos cuantos kilómetros de autopista y un abismo de clases sociales. Mientras yo paso mis días entre grasa, polvo de fibra de vidrio y sudor, ella pasa los suyos rodeada de pisos de mármol y música instrumental suave. Ella recibe a personas que gastan $10,000 en una sonrisa perfecta sin siquiera pestañear. Durante 18 años, Ximena ha sido, hasta donde yo sabía, la persona más constante y firme de mi vida. Ella es la que recuerda el nombre del perro del vecino y le compra galletas. Ella es la que prepara una lasaña idéntica a la que hacía su propia madre allá en Monterrey. Ella es la mujer que manejó 4 horas de ida y 4 de vuelta hasta San Antonio, para sentarse junto a la cama de mi hermana, la semana en que nuestro padre murió, y lo hizo sin decir una sola palabra al respecto después. Como si no fuera gran cosa haber sacrificado su propio fin de semana para cuidar a mi familia. Esa era simplemente quien ella era para mí, o al menos, quien yo creía firmemente que era. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que Ximena siempre tuvo un hambre silenciosa, un resentimiento muy bien escondido hacia nuestra vida de clase trabajadora. Yo le daba absolutamente todo lo que ganaba con mis manos. Pagué nuestra casa en un buen vecindario. Pagué los estudios universitarios de nuestra hija. Pero yo no tenía las manos suaves y limpias. Yo no usaba trajes a la medida ni zapatos italianos. Yo llegaba a casa todas las tardes oliendo a cobre, a humo de escape y a trabajo duro. Y en su clínica, de River Oaks, ella veía todos los días a hombres que olían a lociones caras y a dinero fácil. Hombres que nunca habían tenido que preocuparse por el precio de la gasolina o por el costo de un repuesto. La verdadera crisis comenzó un martes, 3 de marzo. A las 6:15 de la mañana,
Me desperté en la oscuridad con un dolor en el pecho tan agudo y profundo que sentí como si alguien me hubiera dejado caer un bloque de cemento sobre las costillas. Intenté sentarme en el borde de la cama, pero no podía respirar. El aire de nuestra propia habitación me parecía espeso, pesado, completamente inalcanzable. Me resbalé hasta caer al suelo alfombrado. Ximena se despertó de golpe. La escuché gritar mi nombre. Ella misma llamó al 911 con manos temblorosas. Se puso un abrigo sobre la pijama y se subió a la parte trasera de la ambulancia conmigo. Recuerdo el sonido ensordecedor de las sirenas rompiendo el silencio de la madrugada. Recuerdo el olor a alcohol isopropílico y al látex de los guantes del paramédico que me ajustaba la vía intravenosa. Recuerdo las luces rojas de las farolas pasando por la pequeña ventana trasera de la ambulancia, rebotando contra los cristales de los edificios, mientras bajábamos a toda velocidad por la Interestatal 45. Y recuerdo el miedo, un miedo animal, crudo y primitivo, de saber que tu propio cuerpo te está traicionando y que no hay ninguna herramienta en tu caja que pueda arreglarlo. Y recuerdo la mano de Ximena. Ella entrelazó sus dedos con los míos con una fuerza desesperada. Sus uñas estaban perfectamente pintadas de un color neutro, una exigencia estricta de su trabajo en la clínica. Su agarre era fuerte y constante. Yo la miraba a través del plástico empañado de la máscara de oxígeno y veía lágrimas reales rodando por sus mejillas. Pensé que era el terror absoluto de perderme. Pensé que era el amor de 18 años de matrimonio condensado en un solo momento de pánico y vulnerabilidad. No me soltó la mano hasta que los enfermeros me empujaron por las puertas dobles de la sala de emergencias. Yo la miraba alejarse desde la camilla y pensaba en lo mucho que la amaba. Pensaba en que ella era mi ancla en este mundo. Ahora, cuando despierto en la madrugada y recuerdo ese agarre, el estómago se me revuelve con violencia. Me pregunto si lo que veía en sus ojos llorosos no era amor, sino el miedo a que yo muriera antes de que ella terminara de asegurar financieramente su salida. Resultó ser un infarto leve. No fue un ataque masivo que me destrozara el corazón por completo, pero estuvo lo suficientemente cerca como para asustarnos a todos. Mi médico de cabecera me estabilizó, pero me dijo que mi caso requería atención especializada. Me derivó a un cardiólogo muy respetado para un tratamiento continuo y un monitoreo estricto. Me enviaron al doctor Leandro Valles. Como en el hospital había puesto a mi hija Jazmín como mi contacto de emergencia principal, el nombre de Ximena nunca llegó a mi expediente. El consultorio del doctor Valles estaba en el segundo piso de un edificio de cristal y acero, en una de las zonas más caras y exclusivas del Centro Médico de Texas. No era una clínica cualquiera de vecindario. Era uno de esos lugares donde el estacionamiento privado está lleno de autos europeos de lujo y el piso del vestíbulo brilla tanto que puedes ver tu propio rostro cansado reflejado en él. Desde el momento en que crucé las puertas automáticas, sentí esa división invisible pero sólida como un muro de concreto. La división innegable entre los que trabajan con sus cuerpos hasta desgastarlos bajo el sol, y los que ganan fortunas con sus firmas, sus diagnósticos y su aire acondicionado central perfecto. Valles pertenecía firmemente a los segundos. Era un hombre en sus 50 años, de complexión atlética y postura erguida. Tenía el cabello oscurecido, ligeramente plateado en las sienes, y un reloj en la muñeca izquierda, que costaba más de lo que yo gano en 3 meses de trabajo duro. Debajo de su bata blanca inmaculada, llevaba camisas de seda y corbatas que combinaban a la perfección. Quiero dejar muy en claro que, al principio, no noté absolutamente nada extraño en él, ni en su trato hacia mí. El doctor Leandro Valles era un profesional meticuloso. Hacía buenas preguntas sobre mi historial médico. Escuchaba con atención. Tenía ese trato amable, carismático y seguro de sí mismo que te hace sentir que estás en las mejores manos posibles. El tipo de médico al que los pacientes recomiendan con los ojos cerrados a sus propios familiares. Sus manos estaban impecables, suaves y cuidadas con manicura profesional. Las mías, apoyadas sobre mis rodillas en la mesa de exploración, estaban llenas de pequeñas cicatrices blancas por los cortes accidentales con chapa de metal y los nudillos oscurecidos por años de grasa de motor incrustada. Mis 2 primeras citas con él fueron completamente rutinarias y aburridas. Un electrocardiograma largo, varios tubos de análisis de sangre, y una conversación extensa sobre mis niveles de colesterol y mi dieta a la que apenas presté atención. Él me hablaba con esa autoridad tranquila,
y condescendiente de los hombres que nunca han tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Yo simplemente asentía con la cabeza. Estaba agradecido de estar vivo. Estaba agradecido de tener un buen médico que cuidara de mí para poder seguir manteniendo a mi familia. Me dejé arrullar por una falsa sensación de seguridad. Pensé que el peor susto de mi vida ya había pasado en esa ambulancia. Todo cambió de manera irreversible en la tercera cita, 14 de abril, un martes, 2:40 de la tarde. Yo estaba sentado a solas en su oficina privada. Él me había pedido que esperara un momento mientras salía al pasillo para buscar los resultados impresos de mis últimos exámenes en el control de enfermería. Su oficina era un reflejo de su éxito. Muebles pesados de caoba, diplomas de universidades prestigiosas enmarcados en la pared, y una gran ventana panorámica con vista al tráfico incesante de la ciudad de Houston. El aire acondicionado de la oficina funcionaba a la perfección, sin un solo ruido. Calculé mentalmente que era un sistema comercial de 5 toneladas, silencioso, eficiente y muy costoso. El ambiente era frío y estéril. Mientras esperaba en la silla de pacientes, mi mirada vagó sin rumbo por la habitación. Se detuvo en el rincón derecho de su inmenso escritorio de madera. Había una fotografía. Estaba colocada en un marco de metal dorado y liso, sin adornos. Estaba medio girada hacia su propia silla de cuero, como si fuera algo íntimo que él quisiera mirar mientras trabajaba a solas. Me incliné un poco hacia adelante en mi asiento, entrecerrando los ojos. Era una mujer. Llevaba un vestido rojo brillante, un color vibrante que destacaba fuertemente contra el fondo de la imagen. Estaba riendo. Era una risa amplia, genuina y relajada, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, mirando a alguien que estaba fuera del encuadre de la cámara. Su mano izquierda descansaba de manera casual sobre la barandilla de madera de un porche al aire libre. Me acerqué un poco más al escritorio. La respiración se me atascó de golpe en la parte alta de la garganta. Yo conocía esa barandilla. La había construido yo mismo. Hace 8 años, durante un fin de semana largo y agotador en el mes de noviembre. Era madera de pino tratada a presión, para resistir la humedad de Houston. Recordaba exactamente cómo había lijado los bordes durante horas para que nuestra hija, Jazmín, no se astillara las manos cuando se apoyara en ella. Recordaba el nudo oscuro en la madera. Un nudo peculiar, justo en el centro del pasamanos. Era un defecto natural del pino que decidí no cortar porque pensé que le daba carácter a la estructura. Ese mismo nudo oscuro estaba ahí, en la fotografía, perfectamente visible justo debajo de la mano de la mujer del vestido rojo. Y la mujer era Ximena, mi Ximena, mi esposa, la mujer que dormía en mi cama todas las noches, la mujer que preparaba el café en mi cocina todas las mañanas, la mujer que había llorado sosteniendo mi mano en la ambulancia creyendo que yo me moría. Estaba ahí, congelada en un momento de felicidad absoluta y secreta, en un marco dorado sobre el escritorio del hombre rico que estaba a cargo de mantener mi corazón latiendo. Me quedé sentado allí, paralizado, mirando esa fotografía durante lo que parecieron 10 horas interminables. Pero probablemente fueron solo 90 segundos de tiempo real. Recuerdo el segundero del reloj de pared haciendo tic-tac en el silencio absoluto de la oficina, pasando lentamente por el 9, luego por el 10, luego por el 11. En ese minuto y medio, mi cerebro de clase trabajadora, acostumbrado a resolver problemas mecánicos y encontrar explicaciones lógicas para todo, empezó a trabajar a toda marcha. Intenté desesperadamente arreglar la realidad que tenía frente a mis ojos. Pensé con mucha calma y frialdad que debía haber una explicación sencilla y razonable. Quizás Ximena lo había mencionado en la cena en algún momento, y yo, cansado por el trabajo, lo había olvidado por completo. Quizás se habían conocido por casualidad en algún evento elegante de recaudación de fondos de la clínica dental en River Oaks, y se habían hecho buenos amigos. Construí 3 o 4 historias completamente inocentes y elaboradas en mi cabeza. Lo hice en el tiempo exacto, que le tomó al doctor volver a cruzar la puerta con mi expediente médico en la mano. El doctor Valles entró sonriendo con confianza. Cerró la pesada puerta de madera detrás de él y caminó hacia el escritorio. Se sentó en su silla de cuero, se relajó hacia atrás y puso mi expediente sobre la mesa, justo al lado de su costosa pluma estilográfica. Yo no aparté la vista del marco dorado. No moví ni un solo músculo de mi rostro. Levanté mi mano derecha, esa mano áspera, quemada por el sol y llena de callosidades.
Apunté directamente a la fotografía con mi dedo índice y le pregunté, con la voz más plana, calmada y normal, que pude articular en ese momento. ¿Quién es ella? Su rostro se iluminó de inmediato. Se iluminó genuinamente, desde adentro, de una manera tan transparente que me dijo absolutamente todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciara una sola palabra. No hubo confusión en sus ojos. No hubo incomodidad profesional. Oh, ella es Ximena, me dijo. Sonreía como un adolescente enamorado. Sonreía con la vulnerabilidad estúpida de un hombre que habla de alguien a quien ama profundamente y de quien se siente orgulloso. Ella es alguien muy importante para mí, añadió, bajando un poco la voz en un tono de confidencia íntima. Mi corazón no se detuvo. Mi corazón, ese mismo músculo dañado y traicionero, que él estaba encargado de curar y monitorear, siguió latiendo. Constante. Normal. Rítmico. Mientras el resto de mi cuerpo, mi mente y mi alma entera, se quedaban completamente inmóviles, como si me hubieran sumergido en hielo puro. No le grité, no me puse de pie de un salto para volcar el escritorio. No lo tomé por el cuello de su camisa de seda perfecta para estrellarlo contra la ventana panorámica. Esa habría sido la reacción de un hombre que no sabe controlar la presión de un sistema a punto de estallar. Yo sé cómo manejar la presión. Solo lo miré a los ojos y dije, qué pequeño es el mundo. Y dejé que siguiera hablando. Quería escuchar hasta dónde llegaría en su ignorancia. Quería ver la profundidad exacta del abismo en el que me habían arrojado. Él, asumiendo que yo era solo otro paciente aburrido haciendo conversación casual, se relajó aún más. Me dijo que llevaban viéndose casi un año entero. Usó la palabra nosotros. La usó con tanta naturalidad, como si fuera la cosa más hermosa y normal del mundo. Habló de ella con una familiaridad que me revolvió las entrañas. Y entonces, con una sonrisa nostálgica, mencionó un viaje romántico que habían hecho a la ciudad de Charleston en octubre del año pasado. Recordé ese viaje con una claridad fotográfica. Ximena me había dicho que era una conferencia obligatoria de trabajo para el personal administrativo de la clínica dental. Lo recordaba perfectamente porque yo me había levantado a las 3 de la mañana y me había ofrecido a llevarla al aeropuerto intercontinental George Bush para que no tuviera que pagar un taxi. Ella me había dado un beso rápido en la mejilla y me había dicho que no era necesario. Me dijo, mirándome directamente a los ojos, que su compañera de trabajo pasaría a recogerla en su auto. Yo había vuelto a la cama esa madrugada, pensando en lo mucho que ella trabajaba para ayudar en la casa, pensando en lo afortunado que era de tener a una mujer tan dedicada. Me quedé allí sentado en la silla de pacientes, tragándome el veneno gota a gota, escuchando al hombre que se acostaba con mi esposa darme consejos médicos sobre cómo cuidar mi presión arterial para vivir una vida larga y saludable. Asentí con la cabeza en los momentos adecuados. Hice las preguntas correctas sobre mis medicamentos. Terminé la cita médica como un ciudadano modelo. Cuando todo terminó, me levanté despacio. Le di las gracias por su tiempo. Extendí mi mano y estreché la suya. Su mano era suave, cálida y firme, la mano de un sanador. La mía era una piedra de hielo, áspera como el papel de lija. Salí de la oficina, caminé por el pasillo alfombrado, bajé por el ascensor de cristal y salí por las puertas automáticas del hospital. Caminé por el estacionamiento privado hasta llegar a mi troca de trabajo. El sol de Houston caía a plomo sobre el pavimento de concreto. 102 grados de calor asfixiante rebotando contra los cofres de los autos. Abrí la puerta de la cabina, me subí al asiento de tela desgastada y cerré la puerta de golpe. Me quedé allí sentado en el silencio sofocante durante 11 minutos exactos. No encendí el motor, no encendí el aire acondicionado. Dejé que el calor del interior me quemara la piel, solo para asegurarme de que todavía podía sentir algo real. El sudor me corría por la frente y me picaba en los ojos, pero yo sentía un frío absoluto en los huesos, una frialdad oscura, metódica y calculadora. Estaba desarmando el motor de mi vida en mi cabeza, pieza por pieza, buscando dónde estaba la falla y cómo iba a destruirla. Esto es lo que todavía me asombra de mí mismo cuando lo pienso. Cuando finalmente encendí la troca, manejé por el tráfico pesado de la interestatal y llegué a mi casa esa noche, no dije absolutamente nada. Entré por la puerta trasera, fui a la cocina, saqué las verduras del refrigerador, encendí la estufa y me puse a preparar la cena, exactamente igual que cualquier otro martes de los últimos 18 años. Pisé cebolla,
Puse a hervir agua. Escuché el motor del auto de Ximena entrar al camino de entrada. Escuché el sonido metálico de su llave girar en la cerradura de la puerta principal. Ella entró a la casa, luciendo impecable como siempre, con su uniforme médico perfectamente planchado, sin una sola arruga, y su cabello cuidadosamente arreglado. Caminó hacia la cocina, se acercó a mí por la espalda, y me dio un beso suave en la mejilla, justo como siempre lo hacía. Olía a perfume caro y a menta. Me preguntó, con una voz llena de falsa preocupación, cómo me había ido en la cita de seguimiento con el cardiólogo. Yo no parpadeé. No me tembló el pulso mientras sostenía el cuchillo sobre la tabla de picar. Me di la vuelta lentamente, la miré directamente a sus ojos oscuros, y le dije, muy bien, de hecho, me dio buenas noticias. Todo está funcionando a la perfección. Me di la vuelta de nuevo, y seguí cocinando la cena. La observé en silencio por el rabillo del ojo, mientras ella caminaba hacia la mesa del comedor. La vi quitarse el abrigo. La vi dejar su bolso de diseñador sobre la misma silla de madera en la que siempre lo dejaba todas las noches. Pensé en el vestido rojo brillante. Pensé en la barandilla de madera de pino y el nudo oscuro. Pensé en la palabra nosotros saliendo con tanta naturalidad de la boca de ese hombre rico y arrogante que manejaba un auto deportivo mientras yo me rompía la espalda en los techos de la ciudad. Y no di nada. Ese fue mi error, si soy completamente honesto al respecto frente a ustedes. No el hecho de no haberlo sabido antes, sino las 2 semanas posteriores en las que yo ya lo sabía todo con absoluta certeza. Las 2 semanas interminables en las que seguí llevándola a sus citas en el salón de belleza los sábados, pagando la hipoteca de la casa a tiempo, y actuando a la perfección como un hombre ciego que no tenía una fotografía, quemándole la memoria cada vez que cerraba los ojos para intentar dormir. Me dije a mí mismo que estaba reuniendo mis pensamientos, que estaba procesando el trauma médico y emocional para no tener otro ataque al corazón, pero la realidad profunda en mi interior era muy diferente. Yo estaba construyendo una trampa de acero, silenciosa, metódica y perfecta, una trampa tan bien diseñada en la oscuridad, que cuando finalmente decidiera soltar el seguro y dejarla caer sobre ella, ni siquiera escucharía el golpe antes de que le rompiera la vida entera. Esas 2 semanas de silencio fueron una tortura física y mental. Cada mañana, la veía aplicarse su maquillaje frente al espejo del baño. Observaba cómo se ajustaba el uniforme perfecto de la clínica. Mi pecho aún se estaba recuperando del susto cardíaco, y cada vez que ella me sonreía con esa falsedad ensayada, sentía una punzada de dolor real en las costillas. El calor de Houston ya empezaba a volverse insoportable en esas fechas. El sol golpeaba los techos de chapa con una furia implacable. Yo pasaba mis días trabajando bajo ese infierno, sudando a mares, mientras mi mente no dejaba de armar y desarmar la traición. El esfuerzo físico me ayudaba a no perder la razón. El punto de quiebre, o más bien, mi ancla de salvación, llegó un domingo por la tarde. Mi hija Jazmín vino a visitarme a la casa para ayudarme con la contabilidad del negocio. Ella tiene 26 años y trabaja como veterinaria allá por el área de Katy. Siempre ha sido más hábil con los números de lo que yo jamás seré. Jazmín se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. Estábamos revisando unas facturas de proveedores de gas refrigerante. De repente, ella dejó el bolígrafo sobre la mesa, me miró fijamente y me dijo que yo había estado con la mente en otro lado durante 2 semanas. Su intuición siempre ha sido como un cuchillo afilado. No le conté toda la verdad ese día. No quería ensuciar su domingo con la traición de su madre, pero ella no me presionó para que hablara. Simplemente se quedó una hora más. Me ayudó a terminar el papeleo y me puso una mano en el hombro. Me dijo, papá, sea lo que sea que estés cargando, no tienes que llevarlo tú solo. Ese momento de amor puro y lealtad me dio la claridad absoluta que necesitaba. Jazmín era el único legado real de todo mi trabajo duro. Ella representaba todo lo que era honesto en mi vida. Y yo no iba a permitir que Ximena nos destruyera a los dos. La chispa que encendió la pólvora no fue un ataque de rabia. Fue un detalle minúsculo en los estados de cuenta bancarios compartidos. Estaba revisando los gastos para solicitar un préstamo comercial y noté una anomalía sutil. Un retiro en efectivo, recurrente y metódico. Eran $51 al mes. Una cantidad lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida en una cuenta conjunta con muchos movimientos, pero lo suficientemente grande como para saber que no era un error.
Llevaba exactamente 12 meses repitiéndose. Tomé mi troca durante la hora del almuerzo y seguí el rastro de esos pagos. Me llevaron a unas instalaciones de mini bodegas de alquiler en la calle Wilmington. El sol del mediodía derretía el asfalto mientras yo me paraba frente al portón de seguridad. Ximena era una mujer de hábitos rígidos. Nunca cambiaba sus contraseñas. Tecleé el código de seguridad que ella solía tener anotado en su vieja agenda de la casa. El portón metálico crujió y se abrió lentamente. Conduje hasta la unidad 114. Levanté la cortina de metal de la bodega. El olor a polvo cerrado y a aire estancado me golpeó el rostro. Encendí la linterna de mi teléfono y alumbré el interior. Era una bóveda de secretos perfectamente organizada. Había cajas llenas de tarjetas de felicitación y cartas de amor, todas firmadas por Leandro con una caligrafía elegante y pretenciosa. Había una maleta de fin de semana, de esas caras y de marca, ya medio empacada con ropa que yo nunca le había visto usar a mi esposa. Pero el golpe final, el que mató cualquier rastro de misericordia que pudiera quedar en mi alma, estaba en el fondo de una caja de plástico. Eran unos documentos legales impresos en papel grueso, papeles de divorcio. Estaban redactados por un abogado caro. Y lo más perturbador de todo era la fecha impresa en la primera página. Estaban fechados en febrero, un mes entero antes de que yo sintiera aquel dolor en el pecho, un mes antes de que ella me tomara la mano llorando en la ambulancia. Ella llevaba meses planeando su salida triunfal. Estaba esperando el momento perfecto para vaciar mis cuentas y llevarse la mitad de todo lo que yo había construido con el sudor de mi frente. Y yo, como un idiota, le estaba financiando la bodega secreta. Esa misma tarde, no llamé a Ximena para gritarle, no le reclamé nada, hice algo mucho más frío. Fui directamente a la oficina de mi abogada, Soledad. Soledad es una mujer implacable, una latina de 50 y tantos años que no se anda con rodeos. Ella ha manejado los contratos de mi negocio durante años. Conoce el valor del trabajo duro y sabe cómo desmantelar legalmente la vida de alguien sin dejar huellas dactilares. Me senté frente a su escritorio y le pedí que me ayudara a prepararme para la guerra. Como en Texas los bienes del matrimonio son de los dos, Soledad me explicó que no podía simplemente sacarla de las escrituras de la casa o de la empresa, pero sí podía proteger el efectivo y mi propia vida. Le pedí vaciar nuestras cuentas bancarias conjuntas hacia una cuenta segura para proteger la nómina de mi negocio y cambiar por completo una póliza de seguro de vida muy grande que tenía a Ximena como única beneficiaria desde hace más de una década. El proceso tomó 11 días en finalizarse. Soledad me preguntó 2 veces si estaba completamente seguro de lo que estaba haciendo, advirtiéndome que esto desataría una guerra. Le respondí que nunca en mi vida había estado tan seguro de algo. Estaba asegurando mi legado. Dividí la póliza y los fondos asegurados en 3 partes exactas. Un tercio fue directamente a un fideicomiso intocable para mi hija Jazmín, sin condiciones. El segundo tercio fue para mi hermana, la misma hermana a la que Ximena siempre llamó una carga por necesitar ayuda financiera después de la muerte de nuestro padre. La misma hermana que había sido apartada silenciosamente de nuestra familia por las críticas constantes de mi esposa. Y el último tercio lo destiné a un programa de asistencia para veteranos aquí en Texas. Mi propio padre había utilizado sus servicios médicos en sus últimos años de vida. Nadie en mi familia les había dado las gracias como se debía. Me pareció el lugar correcto para poner mi dinero. El jueves 7 de mayo, la bomba finalmente explotó. Ximena entró a su portal bancario en la clínica para revisar lo que ella creía que era papeleo de rutina, y descubrió que las cuentas conjuntas estaban completamente vacías. Ese mismo día, revisó su correo y encontró una notificación de la aseguradora confirmando que su nombre había sido borrado por completo de la póliza de seguro de vida. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo de herramientas. Me llamó 11 veces durante esa tarde, luego 29 veces. Para cuando el sol empezó a ocultarse sobre Houston, tenía 38 llamadas perdidas de su número. No contesté ninguna. Quería que la incertidumbre la devorara viva. Acordé verla en la casa el viernes 8 de mayo, a las 6 de la tarde en punto. Cuando entré por la puerta, ella ya estaba caminando de un lado a otro en la sala. Empezó a hablar antes de que yo pudiera quitarme las botas de trabajo. Estaba construyendo un caso en mi contra, haciéndose la víctima ofendida. Me gritaba preguntando cómo podía hacerle algo así. ¿Qué me pasaba en la cabeza?
si acaso estaba intentando castigarla por alguna locura que yo me había inventado. Hablaba rápido, con esa indignación fingida de los mentirosos acorralados. La dejé terminar. Dejé que gastara todo su oxígeno. Caminé lentamente hacia la mesa de la cocina y saqué un pequeño objeto metálico de mi bolsillo. Lo puse sobre la madera, justo entre los dos. Era la llave de la unidad de almacenamiento. El silencio que cayó sobre la cocina fue absoluto. Fue como si alguien hubiera cortado el suministro eléctrico de la casa. Ximena dejó de hablar a mitad de una frase. Sus ojos se clavaron en esa pequeña llave dorada. Con una voz que no subió de volumen en ningún momento, le hablé de la unidad 114. Le hablé de las cartas de Leandro. Le hablé del viaje de trabajo a Charleston. Y, finalmente, le mencioné que sabía que los papeles de divorcio estaban fechados en febrero. Mi voz no necesitaba gritar para tener peso. La verdad es pesada por sí sola. Ximena se derrumbó. Empezó a llorar de verdad. Y por primera vez en 18 años, la vi llorar frente a mí, y no sentí absolutamente ningún impulso de consolarla. No era crueldad. Era simplemente una ausencia total de conexión, como un cable cortado que ya no transmite corriente. Entre lágrimas y excusas patéticas, me preguntó si había alguna forma de deshacer los cambios legales que yo había hecho. Le respondí que Soledad se había asegurado personalmente de que eso fuera imposible. El dinero en efectivo y mi póliza estaban fuera de su alcance para siempre. Pero lo que yo no me esperaba era que la parte del Dr. Valles se desmoronara por sí sola, sin que yo tuviera que mover un solo dedo. La arrogancia siempre encuentra la forma de destruirse a sí misma. En medio de su ataque de pánico y desesperación, Ximena sacó su teléfono allí mismo en la cocina. Llamó a Leandro y lo puso en altavoz, buscando el consuelo de su amante rico. Quería que él la salvara. Leandro contestó. Y por lo que escuché, él no tenía la menor idea de que ella seguía legalmente casada conmigo. Ximena le había vendido la historia de que nuestro divorcio ya era un hecho consumado desde hacía meses. Cuando ella le dijo llorando que yo lo sabía todo, la voz de Leandro cambió. El tono suave y seductor desapareció. Se convirtió en el tono de un cobarde asustado por perder su estatus. Le dijo, a través del altavoz, que ella estaba loca por llamarlo en ese momento. Le gritó que él no podía permitir que este escándalo manchara su prestigiosa práctica médica. El gran doctor no era más que un hombre asustado, aterrorizado de perder su licencia y su estilo de vida. Resultó que Leandro no era solo un cardiólogo con pésimo juicio moral. Era un médico que había estado manteniendo una aventura con la esposa de un paciente, mientras trataba a ese mismo paciente por una condición cardíaca grave. Esa es una violación ética y un conflicto de intereses tan severo que cuando recopilé las pruebas y presenté una queja formal ante la Junta Médica de Texas, no lo tomaron a la ligera. No lo hice por venganza ciega. Lo hice porque el próximo hombre de clase trabajadora que se siente en esa sala de espera merece un médico cuya atención esté en salvarle la vida, no en destruir su familia. La investigación arruinó la reputación de Leandro en el centro médico. Su carrera dorada se manchó para siempre. Ximena se mudó de la casa a finales de mayo. Empacó sus cosas en silencio y se fue. La casa se volvió mucho más silenciosa, pero de una manera que no me molesta en absoluto. Es un silencio limpio, un silencio sin fugas ocultas. Todavía veo el nombre de Ximena en la pantalla del teléfono de mi hija a veces. Jazmín no cortó la relación con su madre, y yo nunca le pedí que lo hiciera. Ese perdón no es mío para otorgarlo o retenerlo. Es asunto de ellas. No les voy a mentir diciendo que me siento en paz de una manera mágica y perfecta. Eso no sería honesto. Lo que siento es que estoy pisando terreno firme otra vez. Ya no reviso su ubicación en el teléfono. Ya no me pregunto sobre bodegas secretas, ni viajes a Charleston, ni vestidos rojos. Mi cardióloga actual es una mujer llamada Doctora Alicia. Su consultorio está 2 pisos más arriba, en un edificio completamente diferente. Y en su escritorio no hay ninguna fotografía extraña, solo hay una foto de sus propios hijos jugando en un lago. Ahora me fijo en esas cosas. Me fijo en muchos detalles que antes pasaba por alto. Si hay alguna lección en todo este desastre, no se trata de la venganza. No realmente. Se trata de que los años silenciosos son los que más importan. Ese retiro de $51 al mes que nadie cuestiona. Ese viaje del que no haces suficientes preguntas porque confías demasiado. Ese límite que nunca te atreviste a marcar porque no querías causar problemas en casa.
Presten atención a los años silenciosos. Presten atención al zumbido de fondo de sus vidas. Porque ahí, en esos detalles aburridos y ordinarios, es donde casi siempre se esconde la verdadera historia. Si esta historia significó algo para ti, o si te ha enseñado a mirar más de cerca tu propia vida, deja un me gusta. Suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez descubriste una gran verdad escondida en el detalle más pequeño y ordinario? Los leo a todos.